Vamos a ir a la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 11. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 11. Hemos titulado el sermón en esta tarde, Lecciones prácticas para un discípulo en construcción. Una de las cosas que yo quiero que usted sepa es que nosotros somos discípulos en construcción. Aquí nadie es perfecto, aquí nadie está completo. Aquí todos delante de Dios estamos hirviendo. Aquí solo por la misericordia de Dios en Jesucristo nosotros podemos permanecer como hijos de Dios. De otra manera no es posible. Esta semana yo pude predicarle a los pastores acá en Las Vegas. Le prediqué exactamente el mismo pasaje. Y voy a decir casi las mismas cosas. ¿Por qué razón? Porque yo les dije a ellos, ustedes son pastores y yo en construcción. Ni nosotros somos mejores que la congregación, ni la congregación mejor que nosotros. Por ejemplo, hay pastores que se consideran mejores que los miembros de la iglesia y mejores que la congregación. Ese es un error. Ese es un error. Porque usted no es mejor que nadie. Cristo es la persona principal. Pero ¿saben que hay iglesias que se consideran mejores que los pastores? ¿Ven? Entonces abusan de los pastores. Una de las cosas que yo vi en la Florida es como las iglesias funcionaban como un casino. No, porque yo te doy una aplicación para que apliques para que seas el pastor de la iglesia. A mí una aplicación. ¿Por qué? Si a mí Dios me llamó a servir a una iglesia. No, porque la iglesia es nuestra y nosotros te contratamos o te votamos. De la iglesia no me vota nadie. La iglesia es de Dios. Entonces, me acuerdo que el primer día que yo vine aquí me llamaron. El primer día que yo llegué aquí a Las Vegas, no había iglesia, no había nada, me llamaron desde la Florida. Y me dijeron, hemos decidido contratarte, gracias, te lo agradezco. No quiero. Pero tú estás loco si te hemos ofrecido y te vamos a pagar las vacaciones y te vamos a... es que no quiero nada. Yo lo que quiero es servir a Dios. Y ya estoy aquí para servir a Dios. Y empezamos a sembrar una iglesia. Una iglesia que hoy ustedes son parte de ella. Ustedes son la iglesia. Una iglesia que probablemente no sea perfecta. Probablemente nos critican allá afuera. Probablemente gente que estuvo con nosotros allá afuera hablaría más de nosotros. Como si no fuéramos una iglesia santa, no fuéramos una iglesia perfecta, no fuéramos una iglesia amorosa. Sí, probablemente no lo somos porque perfectos no somos. Somos una iglesia en construcción. Porque Cristo todavía no ha terminado de trabajar con nosotros. La mayor virtud que tenemos nosotros no es que ya somos santos, mejores que la gente. No, la mayor virtud que tenemos nosotros es que Dios está trabajando en nosotros. Y nosotros nos arrepentimos por nuestras vidas. ¿Que fallamos? Sí, es verdad. Pero también le pedimos perdón a Dios. Y ahí está la diferencia. Porque cuando una persona le pide perdón a Dios, entonces es una persona que comienza a ser un discípulo. ¿De qué forma? En construcción. Y en esa construcción tenemos que mantenernos toda la vida. Toda la vida. Ninguno de nosotros puede salirse de esa realidad. Dios está construyendo en nosotros un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Jesús. Eso es lo que Dios está construyendo en nosotros. Dios no quiere construir aquí un abogado, eso se construye en la universidad. Dios no quiere construir un ingeniero, eso se construye en la universidad. Aquí Dios quiere construir un adorador. Y usted tiene que venir acá sabiendo que Dios le va a hablar. Y cuando Dios habla nos incomoda. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos habla directamente a nosotros, nos habla al pecado que está en nosotros. Y por eso es incómodo. Por eso nosotros somos discípulos en construcción. Hay una lección para esta tarde. Hay una lección para esta tarde. La enseñanza de esta tarde es que Dios ha destinado nuestras vidas a su servicio y para su gloria. O sea, si tú te pones a pensar cuál es el propósito que Dios, por el cual te ha traído, Dios te ha traído a este lugar porque Él quiere que tu vida esté en servicio. Y además, que tu vida lo glorifique.
Así que la idea de estar en una iglesia y la idea de ser un cristiano y de ser un discípulo de Jesús implica que vas a ser útil para Jesús. De cualquier manera, Dios te va a usar de una manera o de otra y siempre para su gloria. Ahora, el gran problema en esta tarde es que muchas veces no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer para ser útiles al Señor. Muchas veces no tenemos ni idea de cómo Dios va a usarnos para servir, porque muchas veces vamos a decir, yo soy indigno, yo no soy digno de hacer esto, nada de esto tiene que ver conmigo, yo no puedo hacer esto. Y es cierto. Aquí la vida cristiana nos supera a todos. Yo le hablaba a los pastores esta semana y yo les decía, si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 3, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay requisitos que no podemos llenar. Sin embargo, Cristo lo llenó por nosotros. Y en Cristo podemos vivir conforme a esos requisitos. Por eso nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Porque Cristo es la persona principal en nuestras vidas. Por eso en esta tarde yo te quiero invitar a que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Quiero que vayan rapidito a 1 Timoteo, capítulo 4, porque ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, se nos hablan unas palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero palabras en boca de Pablo, que además son palabras que están en el primer momento, están dirigidas a un joven cristiano, a una persona que probablemente comenzaba sus primeros pasos en la labor de dirigir una iglesia o participar en una iglesia. Y este joven Timoteo era alguien muy querido para Pablo. Y te voy a decir, el gran problema con esto es que Pablo le dice unas cosas a Timoteo, le habla de una manera que tú puedes decir, wow, pero este es el que quiere a Timoteo. Porque realmente tenemos una idea equivocada de quién es la persona que nos quiere. Pensamos muchas veces que los lisonjeros, los adulones, esos pegajosos, son los que realmente nos quieren. Aquellos que vienen, nos llenan de besos, nos quieren llenar de abrazos, nos ponen flores en la cabeza, nos hablan al oído, nos mueven la papa que tenemos. Oye, cómo me quieren esta gente. No, esos no te quieren de verdad. Los que te quieren son los que te hablan directamente. Por eso nosotros podemos estar seguros que Dios nos quiere y que Dios nos ama. Porque Dios nunca engaña con sus palabras. Dios nos habla directamente y duramente a nuestros corazones. Dios habla sin tapujos. Y cuando Dios habla a Timoteo a través de Pablo, le habla duro. Parece que Timoteo estaba un poco y le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. Y ahí yo me pongo a pensar, ¿será que Timoteo estaba un poco jugón o comicón dentro de la iglesia y no estaba siendo ejemplo de los creyentes? Y el Espíritu lo tuvo que reprender. Porque le dijo, sé ejemplo de los creyentes, en espíritu, en fe, en pureza. Huye de las pasiones juveniles, le dijo también. ¿Qué? ¿Que estaba un poco salpicón el hombre? ¿Que estaba como algunos que se ponen besucones dentro de la iglesia? Y abrazones. Y que están esperando que lleguen las hermanas para estar cayéndole a besos y abrazos. Mucho cuidado, ¿eh? Eso no le agrada al Señor. Bueno, la verdad es que el Espíritu Santo siempre habla fuerte y directo. Y no es la diferencia. No es la diferencia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Cómo servir y vivir para la gloria de Dios. 3 consejos del Espíritu Santo. 3 consejos del Espíritu Santo. El primero aparece en el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjate qué palabra es esa, nutrido. Esto es más que estar gordo, o esto es más que estar flaco.
Esto significa estar nutrido. Hay un problema muy serio en el mundo con la desnutrición. Un problema muy serio. Hay miles de programas de alimentación donde nos enseñan a seleccionar alimentos que pueden nutrir nuestra vida. Yo recuerdo que cuando nosotros vivíamos en Cuba, recibíamos una prima de mi esposa que vivía aquí en los Estados Unidos. Ella tiene 2 imaguas. Y ella iba allá y aprovechaba que estaba allá porque como era más barato el tema de la medicina, que supuestamente era gratis, pero ellos siempre ayudaban a un médico y se hacían análisis. ¿Sabes qué descubrió ella? Que sus hijos estaban desnutridos. Y ahí entonces nosotros por poco nos desmayamos. Porque nosotros pensamos que los desnutridos nada más éramos los cubanos. ¿Viste? Porque cuando tú vives en Latinoamérica y no tienes nada, cuando digo nada, es nada. O sea, yo estoy seguro que aquí pocos se han afeitado 30 días consecutivos con una cuchilla a afeitar. No de 3 hojas, que hay ahora Gillette, de una hoja. 30 días consecutivos. Lavarla, ponerla al sol, cogerla, afilarla con un vaso. Esas son artimañas cubanas, no me vengan a inventar. Y cuando nosotros vimos que esa gente estaba desnutrida, dijimos, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes cuál era el problema? Que ellos se pasaban la vida aquí en los Estados Unidos comiendo comida chatarra. Ellos no querían comer en la casa, la madre le preparaba la comida. No, ellos no querían. Ellos querían Chick-fil-A. Ellos querían McDonald's. ¿Y sabe qué pasó con el tiempo? Que engordaban por fuera y se desnutrían por dentro, porque se inflamaban por la mala chatarra de comida. Pero ¿sabes que hoy en día ese problema lo tenemos los cristianos? No nos estamos nutriendo correctamente con la palabra de Dios. Te quiero leer aquí un fragmento de algo que escribí, que no es mío, lo encontré en un libro. Dice, yo creo que uno de los signos más alarmantes de la mala salud en los movimientos cristianos y evangélicos modernos es que muchos cristianos no se están nutriendo correctamente porque no están usando las escrituras diariamente. Muchos dicen que no tienen tiempo para estar un largo periodo siendo confrontados con la palabra de Dios. Algunos se contentan con un pequeño devocional en el teléfono. Otros leen algún tipo de devocional, inspiración o algo y los mejores lo hacen diariamente. Ellos no pueden encontrar tiempo para involucrarse en algo más porque ellos tienen la vida ocupada. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el mundo cristiano se está desnutriendo. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Cuando yo vengo a dar un estudio bíblico el viernes, me doy cuenta que hay desnutrición, porque si no, la gente diría, pastor, ya no hable más de eso, que ya eso nosotros lo sabemos. Eso lo hemos estudiado 1000 veces, ya eso no sabemos de memoria. Siéntate que te vamos a dar el estudio de hoy. Pero a lo mejor tú dices, ¿y cuáles son los síntomas de la desnutrición? Te voy a hablar un poquito de los síntomas de desnutrición. Hablamos de oración, pero no oramos. Vigilamos cuando estamos orando quiénes son los que tienen los ojos abiertos, quiénes son los que están desconcentrados, sin darnos cuenta que tampoco nosotros estamos orando y nos estamos desnutriendo. Hablamos de reconciliación, pero no perdonamos a nadie. Tenemos viejas raíces de amargura. Siempre tenemos algo negativo que decir de alguien. Nunca todo es bueno, todo es maravilloso, todo es bendición y Dios ha obrado. No, siempre hay un tono discordante en medio de la obra que Dios está haciendo. Entonces estás desnutrido. Hablamos de evangelismo, pero no le predicamos a nadie. Escuchamos predicaciones de evangelismo, leemos libros de evangelismo, oímos programas de evangelismo, pero cuando le hablamos a alguien, le hablamos que le van a subir $1 en el trabajo. Hablamos de amor, pero no amamos a nadie, porque no nos llamamos, porque no nos preocupamos, porque la gente viene a la iglesia, se enferma, deja de venir y ni llaman a los que están enfermos, ni llaman a los que están enfermos. Es ambas partes. Entonces, se convierte en una odisea para el pastor, porque el pastor tiene que ser alguien que esté presente en la vida de los demás. Estamos desnutridos. Hablamos de Cristo, pero no hablamos con Cristo. Normalizamos el falso arrepentimiento.
Pero la verdad es que como cristianos estamos llamados a nutrirnos de la palabra de Dios. Y te voy a decir algo. Si vas al texto griego original, la palabra nutrido tiene una interesante interpretación y un interesante significado. Porque esa palabra en griego está en voz pasiva y además está en tiempo presente. ¿Qué significa? La voz pasiva significa que tú no puedes hacer nada para nutrirte. Pero en el tiempo presente significa que está ocurriendo constantemente en tu vida. ¿Sabes qué significa eso? Que al tú no poder hacer nada para nutrirte, es Dios quien te nutre diariamente a través de su palabra. Por eso leer la palabra no es lo mismo que leer una novela, no es lo mismo que ver un programa, no es lo mismo que oír un musical cristiano. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, Dios, a través de su Espíritu Santo, produce iluminación en nuestra vida y comienza a obrar de tal manera que tu vida empieza a ser transformada. Y eso es lo que indica la voz pasiva en el idioma griego, que tú no puedes hacerlo por tus propias fuerzas, entonces Dios se encarga de hacerlo en tu vida. Y como está en tiempo presente, significa que cada vez que tú vas a leer la Biblia, Dios te nutre y te sigue nutriendo cada vez como si fuera la primera vez. Y yo me pregunto, en términos espirituales, ¿cuán saludables somos? ¿Cuán saludables somos? ¿Cuánto podré soportar nuestra vida espiritual sin ser nutrido de la palabra de Dios? ¿Te has puesto a pensar? Yo he hecho ayuno intermitente, he estado 24 horas sin comer. Pero a la hora 25 te puedo morder una mano. ¿Sabes que un día le dije a Maidita, tengo que comer algo porque me estoy imaginando a la gente y que me los como? ¿Te acuerdas cuando hablé eso contigo? O sea, ya ahí andaba mal la cosa, ¿no? Porque empecé a mirar así como un muslito y yo me puedo comer un muslito de esto. Le dije, yo me tengo que comer algo ya no puedo seguir. ¿Sabes qué significa eso? Que difícilmente nosotros podamos sobrevivir sin comer. Pero ¿sabes cuál es el engaño del cristianismo hoy? Que queremos ser cristianos y sobrevivir a la batalla espiritual con Satanás sin nutrirnos. Así porque en el aire nos viene la unción. Mira esto, no te pierdas este pedazo. Los ungidos no leen la Biblia. Los bendecidos no tienen oración. Estamos más preocupados por aparentar una cosa que no somos, que cada vez nos estamos muriendo más espiritualmente. Por eso, si quieres vivir para su gloria y estás destinado para eso y para ser útil en las manos del Señor, aliméntate con la palabra de Dios. Ahí está, la voz pasiva y el tiempo presente. Eso no va a fallar y no va a faltar. ¿Sabes lo que significa la voz pasiva y el tiempo presente también? Que cada vez que vayas va a ocurrir. Quiere decir que todo lo que vayas a usar de la palabra de Dios, las enseñanzas van a ser tan profundas y tan inagotables que cada vez que vayas a leer el mismo texto vas a recibir palabra nueva. Y no sé si has hecho ese ejercicio, pero puedes coger el canal de YouTube y ver cuántas veces hemos predicado de un mismo texto en 10 años de canal de YouTube que tenemos, para que tú veas que lo hemos repetido, pero en cada vez Dios nos ha traído una palabra nueva, una palabra fresca. Y eso va a ocurrir con tu vida si nosotros somos capaces ¿de qué? De buscar a Dios. Hay un segundo recomendación. La segunda recomendación aparece en el versículo 7, quiero que vayan conmigo. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Bueno, antes que eso, que no quiero hacer el sermón demasiado largo, pero quiero tomarme un tiempo para esto. Ahí Pablo dice, en el versículo 6, que somos nutridos con las palabras de fe y de buena doctrina. Miren, esto en la historia del cristianismo ha traído una gran controversia. ¿Sabes por qué? Porque hace 5 años atrás el mundo evangélico te decía que la letra mata
Y si tú hablabas de seminario de preparación, no eras espiritual. Empezamos a creer que vivir por fe era vivir desorientado. Era vivir solo con lo que Dios me estaba dando así del cielo, sin usar la palabra. Y nos atrevimos a predicar muchas veces abriendo la Biblia y diciendo, vamos a ver lo que Dios nos dice hoy, sin ninguna preparación. Eso, por supuesto, que engendró grupos cristianos desnutridos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente le prestaron sus vidas a esa gente. La gente pusieron su corazón en manos de esa gente. La gente pusieron su consejería en manos de gente así. ¿Y qué engendró eso? Divorcios, violaciones de niños, destrucción de hogares. Fe y doctrina son dos cosas que van de la mano. Porque no puedes tener fe si no tienes buena doctrina. Fe verdadera. Y no puedes tener buena doctrina si Dios no te ha otorgado la fe salvadora. Así que ambas van juntos. Yendo al segundo punto de ejercítatela para la piedad. Bueno, acá Pablo, tomando la imagen de un deportista, nos dice que nosotros necesitamos ejercitarnos, practicar. El verbo que Pablo usa es la palabra que hoy nosotros conocemos como gimnasio. ¿Ve? Pablo nos dice que nosotros necesitamos practicar la piedad como practicamos en un gimnasio. Quiero hacer una salvedad. En un gimnasio de aquellos tiempos. Porque Pablo esperaba en Timoteo un gran esfuerzo espiritual. Hoy en día, la gente va al gimnasio a pasearse, a empinarse delante de los espejos, o a mirarse la musculatura, o a apreciarse y decir qué bonito soy. Y yo los he visto entrar al gimnasio, irse al gimnasio y no tocar ningún equipo de ejercicio. Porque van al gimnasio a pasear, presumir, concertar citas y hacer de todo menos lo que tenemos que hacer en un gimnasio. Pero en el tiempo de Pablo era diferente. En un gimnasio tú tenías que quitarte la ropa. ¿Tú sabes una de las cosas que pasaba? Que se practicaba deporte desnudo. Entonces te tenías que quitar la ropa. Hoy en día, gracias a Dios, no es así. ¿Usted se imagina yo desnudo en el gimnasio? El escándalo. Dice Marita, no, insoportable. Marita dice insoportable, eso sería terrible. Sería como martirizar a la gente del gimnasio. Gracias a Dios hoy en día no es así. Pero hoy en día seleccionamos ropa adecuada para hacer los ejercicios. Pero en aquel tiempo se desnudaban para hacer ejercicio. La imagen que Pablo está transmitiendo, que nosotros tenemos que practicar la piedad de la misma manera en que una persona practica en gimnasio. Que tiene que ser sistemático. Que la piedad no es cosa de que hoy tú practicas y mañana no. Ahora, la gran realidad que estudiando este texto y viendo las opiniones, hay mucha gente que habla de la piedad, pero la piedad es la gran desconocida. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces no se entiende lo que es realmente la piedad. Para mucha gente la piedad es una palabra antigua. Hay gente que tiene en su mente que una persona piadosa es una persona que es un santo, una persona que es un beato, una persona que tiene una aureola en la cabeza. Una persona piadosa es alguien con una cara alargada, alguien que es capaz de parecer algo, alguien que vive en una gruta, en una cueva. ¿Sabes que en la Edad Media lo que pasó? Que la gente buscando la piedad inventaron los conventos. ¿Y sabes lo que ocurrió en los conventos? Los conventos estuvieron divertidísimos, porque se encerraron todos los hombres ahí y de otro convento encerraron a todas las mujeres. Y el pecado pudrió el convento. ¿De qué manera? Que se empezaron a encontrar registros, no solo de personas que tenían animales, tenían sexo con animales, sino también hombres que tenían sexo con hombres. Porque la piedad, para encontrar la piedad, no hay que alejarse del mundo, ni esconderse, ni retirarse, ni meterse en una cueva, ni inventarse un monasterio.
Tú sabes, una de las cosas más tristes que muchas veces encontramos, que cuando cogen esos monasterios y los revisan de arriba abajo, empezamos a encontrar abajo de los monasterios cadáveres de abortos. Pero si todos son mujeres, ¿cómo es posible? Bueno, porque Jesús nunca dijo que nos apartáramos del mundo ni nos escondiéramos de él para ser piadosos. Todo lo contrario. Lo que Jesús dijo es, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Entonces muchas veces tenemos la idea de que ser piadoso significa no me voy a relacionar con nadie de la iglesia porque aquí todos son pecaminosos. O miro a un hermano así con desprecio y digo, este debe ser hijo de Caín, el pecaminoso. Este debe ser de la descendencia de Caín. Bueno, en Cuba una vez la cogimos con eso y empezamos a decir que la gente que era de color venía de la descendencia de Caín, que esa era la marca de Caín. Algo horrible, algo antibíblico totalmente. Interpretar la piedad es muy necesario. Porque queriendo buscar la piedad con una mala interpretación podemos coger un camino equivocado. Y podemos convertirnos en un hipócrita, en un fingido. Eso sería muy serio y sería muy triste. Te voy a decir cómo yo defino la piedad. La piedad yo la defino como ser los ojos, las manos, los pies de Jesús, la boca de Jesús entre la gente. Eso es realmente ser piadoso. Poder no solamente aprender la Biblia, sino practicarla con la gente. Entregarnos a practicar la palabra de Dios unos con otros. Eso es ser piadoso. La piedad es vivir en el temor de Dios. El ejercicio de la piedad me convierte en la boca, las manos, los ojos y los pies de Jesús entre el pueblo. Ejercitarse en la piedad es entender el amor, el perdón, la misericordia, el juicio y después vivirla y practicarla entre la gente. Eso es ser piadoso. ¿Tú sabes que yo era un pastor de traje y corbata? En un mundo donde no había trajes y corbatas. Entonces era una odisea, porque yo en Cuba yo estuve 10 años con el mismo traje. Yo me gradué en el seminario y el regalo del seminario fue que me regalaron un traje. ¿A qué yo le llamo traje? A un smoking de eso con pantalón y su corbata. Ese traje casó a todos los que estaban en la iglesia. Ese traje despidió todos los duelos. Ese traje viajó conmigo a los Estados Unidos. Ese traje fue mi compañero habitual por años. Pero ¿sabes qué yo aprendí aquí en los Estados Unidos? Que allá el traje era un símbolo de que tú querías glorificar a Dios. Aquí muchas veces, en las iglesias, el traje es un símbolo de tu poder económico. Y entonces la gente empieza a decir, oye, el pastor tiene unos trajes. ¿No te has visto los trajes del pastor? Esos son hechos. Por ahí te encuentras en el internet, hay unos rabacucu. ¿Has visto eso? Los rabacucu esos de una lucha con los trajes que me tienen enfermo a mí. Son dominicanos los pobrecitos muchachos esos. Deja ver si no me dedican un TikTok de eso a mí. Ellos son tremendamente carismáticos. Pero ellos tienen un orgullo porque ellos tienen una persona que le fabrica los trajes. Y ellos tienen unos trajes ahí todos medio ridículos. Es increíble. La piedad no es una cosa que tú aparentas por fuera. La piedad es una cosa que tú llevas en el corazón. La piedad es una cosa que tú aprendes en la Biblia, que tú la practicas entre la gente. La piedad es algo que te separa y te divide del pecado. Por eso dice la palabra de Dios, ejercítate para la piedad. La palabra piedad en la Biblia es una palabra interesante, es la palabra eusebia, que significa que tú te gastas con la gente, significa que tú te das completamente. Un tercer consejo. Un cuarto consejo es no te quedes dormido. Pero un tercero es confía y descansa en el cuidado del Señor. Versículo 10. Vamos a ir al versículo 10. Mira lo que dice la Biblia. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, mayormente que los que creen. Aquí resalta a mi vista la palabra esperamos, que en el idioma griego indica esperar confiadamente.
El verbo está en tiempo perfecto, lo que indica que es un estado permanente de confianza el que nosotros tenemos que tener en Dios. Es un descansar y un confiar constante a pesar de las circunstancias en las que nosotros vivimos muchas veces. Es una manera de esperar confiadamente el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque muchas veces nosotros pensemos que estas promesas están alejadas de nosotros. Es algo que Dios nos manda a hacer, confiar y descansar mientras trabajamos y sufrimos. Y es interesante porque hay como una aparente contradicción entre descansar y trabajar. ¿No te das cuenta? Una aparente contradicción. Nosotros tenemos que descansar en la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios nunca descansa. Que Dios siempre está trabajando a favor nuestro. Dice la Biblia en el versículo 10, por esto mismo nosotros trabajamos y sufrimos oprobios. Nadie entiende el sufrimiento como nosotros. Eso no lo entiende nadie, solo nosotros. Solo nosotros entendemos cuando conocemos a Jesús lo que significa vivir alejado de Dios, lo que significa el pecado. Quiero solo señalar un par de cosas acerca de este trabajo que el Espíritu Santo nos manda hacer. La palabra significa trabajar arduamente, involucrarse hasta el cansancio propio. Pablo usa esta misma palabra en Filipenses 2:16 en el contexto de alguien que es un atleta y que trabaja duramente, disciplinándose para alcanzar la meta. Y por si fuera poco, lo conjuga con la palabra sufrimiento, que en nuestro idioma original la palabra sufrimiento significa agonía. O sea que el trabajo que Dios nos manda hacer es un trabajo que a pesar de la fatiga tenemos que hacer. En la realidad es que lo que nos enseña la Biblia es que nuestro trabajo y nuestros problemas seguirán con nosotros hasta el final, hasta que estemos en presencia de Dios. Pero eso no puede hacer que nosotros nos rindamos. Tenemos que en medio de ese trabajo y de esa agonía que muchas veces sentimos, descansar y confiar en el Señor. Dice la palabra que por esto nosotros trabajamos y sufrimos, lo cual significa luchar. El significado está relacionado, no sé cuánto lo han hecho, pero ya yo no lo puedo hacer. Pero antes yo corría. Yo ahora se me olvidó correr. Ahora yo voy al gimnasio y camino rápido. Pero se me olvidó correr, es una cosa increíble. Debido a que yo pesaba mucho, me dolían mucho los pies y la rodilla cuando corría, y entonces eso se me ha olvidado. Entonces, si usted sube y baja escaleras rápidamente, una de las cosas que le va a pasar probablemente es que empieza a faltar el aire. Y se empieza a sentir agitado. Y en esa agitación usted empieza a jadear. Ese es lo mismo que está queriendo decir Pablo acá, con la manera en que Dios nos ha mandado y con lo que Dios dice que va a pasar cuando nosotros le sirvamos. Que muchas veces nuestro trabajo nos va a llevar a momentos en nuestra vida donde nos va a faltar el aire, donde vamos a sentir auténtica agonía. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo? Jesús. Porque dice la Biblia que en el Getsemaní Él sintió agonía. Y su sudor eran como gotas de sangre que caían de Él. Y trabajó arduamente, ¿sabes por qué? Porque cumplió el propósito de Dios completo y fue a la cruz y fue crucificado a pesar que le podía costar la vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Son 3 recomendaciones que el Espíritu Santo nos hace para que nosotros podamos vivir una vida de servicio para su gloria. La primera, alimentarnos de la palabra de Dios. La segunda, practicar la piedad entre nosotros. Y la tercera, confiar y descansar en el cuidado del Señor. Esas son 3 cosas que no podemos olvidar. Pero yo sé que lo estamos haciendo.
¿Sabes por qué lo estamos haciendo? Porque hoy estamos en este lugar. Y sabemos que la palabra no va a volver vacía. Quiero concluir en esta tarde con 2 versículos bíblicos que quiero que te lleves para tu casa y que te sirvan de aliento toda esta semana. Quiero concluir en esta tarde y regalarte 2 versículos bíblicos que pueden hacer apoyo para tu vida en esta semana. El primero aparece en 2 de Timoteo 4:8 cuando dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí hay una corona para todos nosotros. Y ese es un gran regalo. Un gran regalo. Si en algún momento las pruebas, las situaciones te han querido apartar de Jesús, no lo hagas. Continúa como un atleta fiel en tu preparación para la presencia de Dios. Continúa llenándote de la palabra. Continúa practicando la misericordia, el amor, la piedad de Dios. Continúa confiando en los cuidados del Señor. Si es verdad que algunas veces la vida se va a poner trabajosa y en otros momentos se va a poner agónica, pero no tengas temor, confía y descansa en el Señor, porque las promesas de Dios son seguras para todos. Y el segundo pasaje aparece en Hebreos 6:10. Ese es otro regalo de Dios para nosotros en esta tarde. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios no es injusto para olvidarse que estamos trabajando en su nombre. Y te voy a decir, no tienes que ser el pastor, no tienes que ser el diácono, no tienes que ser nada. Tienes que solo amar a Jesús y vivir para su gloria. Y Él no va a olvidar la obra que estás haciendo en su nombre. Así que te propongo que esta semana medites en esta palabra. Que en esta semana las lecciones prácticas para un discípulo en construcción sean tu pan de cada día. Que nosotros podamos entender que Dios quiere usarnos para su gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios va a nutrirnos con su palabra. Dios va a meternos en situaciones donde tengamos que practicar la piedad. Y Dios nos va a hacer y nos va a dar confianza y descanso en su actuar. Y mira, no te quiero mandar para la casa engañándote. Te quiero decir la verdad. Se va a poner difícil la vida esta semana. Porque si Dios quiere que tú practiques la piedad, ¿qué es lo contrario? La impiedad. Porque dice Jesús, ¿qué valor tiene si nosotros amamos a los que nos aman? ¿Qué valor tiene si nosotros perdonamos a los que nos perdonan? Entonces probablemente alguno de nosotros esta semana se ha metido en situaciones donde seamos tratados mal, donde seamos escarnecidos, donde seamos criticados, donde seamos de alguna manera maltratados. Probablemente Dios nos permita para que practiquemos la piedad. ¿Tú viste cuando la gente dice, Dios, por favor, dame paciencia? Lo que hace Dios, te manda, ¿qué cosa? Al insoportable o a la insoportable. Que ya puede ser tu jefe, tu jefa, tu familia, no sé. Pero te manda a alguien que te estruje la vida, ¿para qué? Para que practiques la paciencia. Esto es lo mismo con la piedad. Dios te va a dar para que seas piadoso. Hoy vas a decir, voy a perdonar al pastor, porque a pesar de la predicación, no me cae tan mal. Y vas a ser piadoso. Hoy vas a perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu familia, a tu compañero de trabajo, al que te ofendió. Y de esa manera vas a practicar la piedad. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice nuestras vidas en esta tarde y ayúdanos a vivir para tu gloria. Sabemos que tú
nos has separado, nos has apartado, nos has dedicado para el servicio tuyo y para tu gloria. Pero sé que lo vas a hacer a través de la nutrición de tu palabra, de la práctica de la piedad y el descanso que nos quieres dar. Ayúdanos para hacerlo, Dios, y hacerlo con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.